esta videoconferencia vamos a hablar de la depresión a lo largo de la vida, cuál es su epidemiología y también vamos a hablar sobre algunos datos del impacto de la depresión en la vida de las personas. Para comenzar, ¿qué es la depresión? Bueno, la depresión es un trastorno psiquiátrico muy frecuente, vamos a ver que en diferentes etapas de la vida. El nombre correcto es episodio depresivo mayor cuando se ha presentado una sola vez en la vida y cuando se presenta en diferentes episodios, que es recurrente, entonces lo denominamos trastorno depresivo mayor. Es muy frecuente que uno piense que la depresión es lo mismo que la tristeza y muchas veces son conceptos que se pueden llegar a confundir. La tristeza, pues bueno, es una emoción que no es tan intensa y que no se acompaña de otros síntomas. A diferencia del episodio depresivo mayor, en donde ya estamos hablando de un síndrome, que es un conjunto de síntomas y signos, en donde aparte de la tristeza, que nosotros ponemos como ánimo triste, bajo, en algunas personas, por ejemplo en los niños, no es tan característica la tristeza, más bien lo que se refiere es irritabilidad. También pérdida de peso, insomnio, fatiga e inactividad. Esa es una de las principales diferencias. Otra diferencia es que la tristeza generalmente es lo que es pasajera y no dura más de algunos días. En cambio, el episodio depresivo mayor, para hacer el diagnóstico se requieren por lo menos 2 semanas de manera continua de este conjunto de síntomas y signos. Otra de las situaciones es que la tristeza común no es incapacitante ni persistente. A diferencia de que en el episodio depresivo mayor, la gente ya prefiere que en su vida cotidiana puede tener incapacidad o deterioro. Muchas veces las personas refieren que han tenido problemas para desempeñar su trabajo, su actividad del hogar, para relacionarse con otras personas. Esa es otra diferencia. Y por último, la tristeza generalmente está relacionada con algún evento desencadenante. Problemas en el trabajo, problemas personales, y el episodio depresivo mayor, aunque puede estar relacionado con un evento externo, algún evento de la vida cotidiana, no necesariamente es una causa específica para realmente hacer el diagnóstico. Puede ser que uno tenga un episodio depresivo mayor sin que aparentemente haya un evento desencadenante. El diagnóstico de la depresión, pues bueno, en el caso de los profesionales de la salud mental, no es tan fácil hacer el diagnóstico porque no tenemos exámenes que hagan el diagnóstico, exámenes de laboratorio, radiológicos, que hagan el diagnóstico de depresión en los pacientes. Realmente el diagnóstico es puramente clínico. ¿Y en qué nos basamos para hacer este diagnóstico? Pues nos basamos en 2 manuales, que uno es el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, en su versión 11, y también en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su versión 5. Nosotros utilizamos estos criterios para hacer el diagnóstico. Obviamente, aparte de utilizar estos manuales, tenemos que hacer una historia clínica completa, que tiene que abarcar antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales, una buena exploración física, saber qué medicamentos está tomando el paciente, con qué enfermedades cursa en ese momento, y a partir de toda esa información, entonces sí ya utilizamos los manuales para hacer el diagnóstico. Para repasar esto del diagnóstico vamos a revisar los criterios del DSM-5, que son como los más didácticos para estos niños de comprender cómo se hace el diagnóstico de depresión. Dentro de los criterios está el criterio A, que es el primer criterio, en donde se divide en 2 partes. Primero, se requiere un solo síntoma de los 2 que les voy a mencionar, que es tristeza o ánimo bajo, o pérdida de interés, o anedonia, que es la falta de capacidad para disfrutar las actividades. Se requiere por lo menos uno de estos 2 síntomas. Y después 4 de los siguientes, como por ejemplo cambios de peso o de apetito. Puede ser que las pacientes, por ejemplo, tengan poco apetito o que tengan algo que se llama hiperfagia. Generalmente esta hiperfagia puede estar caracterizada por el consumo de alimentos de alto contenido calórico y generalmente está relacionado con los cambios de peso, disminución en el caso de bajo apetito y aumento de peso en el caso de la hiperfagia. Alteraciones del sueño, es muy frecuente el insomnio en la mayoría de los pacientes, pero también tenemos casos de pacientes con hipersomnia durante el día, relacionada también con la depresión.
alteraciones psicomotoras, que puede ser lentitud psicomotriz. ¿Cómo lo notamos esto? Son pacientes que están muy lentos, hablan lento, se mueven lento, piensan lento. En cambio tenemos aquellos con agitación psicomotriz que pueden estar muy inquietos, no pueden estar sentados en un solo lugar, se mueven las uñas, mueven las manos, y esto se ve muchas veces, en la mayoría de los casos, a sintomatología ansiosa. Entonces pueden presentar cualquiera de las dos características. Fatiga sería otro de las características, ideas de culpa o minusvalía, que generalmente estas culpas pueden ser exageradas a la situación que están viviendo, ideas de minusvalías que no reconocen su valor o se sienten menos que otras personas, alteraciones de concentración, indecisión, alteraciones de memoria, y también, por último, que puede ser uno de los síntomas que pueden ser más difíciles porque ya tienen un impacto mayor, que son presencia de ideas de muerte, en donde el paciente puede decir, bueno, es que puede ser que ya no quiera seguir viviendo, o qué pasaría si yo me muero, ese tipo de pensamientos. Pero también tenemos la ideación suicida, en donde el paciente ya está pensando en poner fin a su vida, de alguna manera con un plan específico, o ya estamos hablando del intento suicida, en donde ya el paciente ha hecho algo para acabar con su vida, pero no lo logra. Entonces siempre hay que hacer una diferenciación entre ideas de muerte, ideación suicida y ya propiamente el intento. De estos últimos que mencioné se requieren 4 o más de los siguientes síntomas. Por lo tanto, para cumplir el criterio A para hacer diagnóstico de trastorno depresivo mayor deben de ser por lo menos 5 síntomas de este primer criterio. Los siguientes criterios es que estos síntomas provoquen un malestar clínicamente significativo en algún área de su desarrollo social, laboral, escolar. El otro criterio es que el episodio no se pueda deber a ninguna sustancia o alguna otra enfermedad médica. Por lo tanto, es muy importante la historia clínica, porque ahí tenemos que descartar el consumo de sustancias, enfermedades como por ejemplo el hipotiroidismo, que generalmente puede pasar desapercibido y que solamente a veces podemos confirmar su presencia por medio de solicitar un perfil tiroideo. También hay otras enfermedades que pueden estar confundiendo el diagnóstico, como por ejemplo tuberculosis, anemia. Entonces uno tiene que verificar realmente que se trate de una depresión y que no sea secundaria a enfermedades que tienen síntomas parecidos. Y por último, el penúltimo es que no se expliquen los síntomas por otro diagnóstico psiquiátrico, entre ellos trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno delirante y otros de los mismos. Y por último, es que nunca haya tenido un episodio maníaco o hipomaníaco. ¿Qué es esto del episodio hipomaníaco o maníaco? Bueno, si ustedes saben, existe un padecimiento que se llama trastorno bipolar, que también es un trastorno psiquiátrico. El trastorno bipolar se llama bipolar porque tiene 2 polos. Por un lado, el polo depresivo y por otro lado, el polo maníaco. El polo maníaco es completamente lo opuesto a la depresión. Los pacientes están muy contentos, con muchas ideas, muchos planes, exceso de energía, tienen conductas como comprar mucho, meterse en negocios riesgosos y en algunos casos pueden llegar hasta tener síntomas psicóticos. Cuando los pacientes tienen síntomas menores a la manía, que son un poco más leves, generalmente se consideran no mayor a 4 días, entonces y de menos intensidad, se le puede llamar episodio hipomaníaco. Si un paciente llega a referir que tiene un episodio maníaco o hipomaníaco, ahí consideraríamos ya el diagnóstico de trastorno bipolar, y el manejo del cuadro depresivo asociado a trastorno bipolar es completamente diferente al manejo de un paciente que solamente en su vida ha presentado síntomas depresivos. Por lo tanto, es muy importante hacer la diferenciación y hacer el interrogatorio específico para ver si no tienen esta sintomatología de manía o hipomanía a lo largo. Entonces, aquí de lo que se trata para cumplir con los criterios es cumplir con estos 5 criterios. Si se cumplen con estos 5 criterios, entonces ya podemos hacer el diagnóstico de trastorno depresivo. Ya hablando propiamente de la epidemiología de la depresión, se calcula que la depresión afecta a 350 millones de personas y que más de 260 millones de personas sufren algún trastorno de ansiedad. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud.
también tenemos datos de que la depresión a nivel mundial va en aumento. Entre 1990 y 2013, el número de personas que han sufrido depresión y ansiedad ha aumentado en cerca de un 50%. Esto va de 416 millones a 615 millones de personas que sufrieron depresión por ahí del año 2013. Esta tendencia se sigue incrementando y por eso se ha vuelto un tema de interés a nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿cuáles son los países con más población deprimida? Pues bueno, los primeros países son Francia, Estados Unidos, con porcentajes bastante altos. Por ejemplo, Francia 21%, Estados Unidos 19%, Brasil, que sería uno de los países latinoamericanos incluidos en esta lista. Otro país latinoamericano en esta lista sería Colombia, con un 13%, y México está en el lugar 16 con 8%, que es un promedio de lo que se presenta en toda la población. Referido datos de la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, la prevalencia de la depresión mayor a lo largo de la vida va entre 5 y 17%. Tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, las mujeres son las que presentan más depresión. Y vamos a ver que, por ejemplo, hay datos en donde la prevalencia es 2 veces mayor en mujeres que en hombres, y en este caso en Estados Unidos va de 1.5 a 3 veces más que en los hombres. Se menciona que el rango de edad de inicio del padecimiento va entre los 20 y los 50 años. Esto es muy importante porque la gente que se encuentra en esa edad son gente que son productivas y que a final de cuentas al tener este padecimiento pues van a ver mermada su funcionamiento, su productividad, y por eso es importante mencionar. Dentro de los antecedentes que hay sobre la prevalencia de los trastornos depresivos en México, el único estudio que hay sobre prevalencia de trastornos psiquiátricos como una encuesta nacional es la Encuesta Nacional de Trastornos Psiquiátricos que se realizó en el 2003. Fue una colaboración entre el Instituto Nacional de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud. Este estudio tiene varias características. Se realizó en adultos de 18 a 60 años, por lo tanto nos habla solamente de esta población muy en particular, de 18 a 60 años. Aquí lo que podemos ver es que la depresión se presenta en el 3.3% de la población en algún momento de su vida. Es más frecuente, como vemos, en las mujeres, 4.5%, y hombres 2%. Aquí les menciono también la prevalencia de los trastornos de ansiedad, porque vamos a ver más adelante que es muy frecuente que el trastorno depresivo mayor se presente en comorbilidad con los trastornos de ansiedad. Y lo que podemos ver es que también los trastornos de ansiedad son más frecuentes en las mujeres. Y entonces vemos que pues va a ser una constante el hecho de que sean padecimientos que afectan más al sexo femenino. Los trastornos de ansiedad que aquí mencionamos: trastorno de angustia, ansiedad generalizada, fobia social y fobia especial. Ya hablando de la depresión por grupos de edad en México, vamos a ver que de esta edad entre 18 y 60 años veíamos que la prevalencia era de 3%, 3.3%. Cuando hablamos de niños, tenemos un estudio de Caradeo Anduara, en donde reporta entre el 2012 y el 2007 que la prevalencia fue de 11.5%. Vemos que aquí hay una prevalencia más alta que en la población antes mencionada. Hay otro estudio de Corina Benjet en 2009, en donde la prevalencia en adolescentes fue del 7.6%, son adolescentes de 12 a 17 años, y lo mismo un predominio del sexo femenino, lo que no vimos en el grupo anterior de Caradeo Anduara. Cuando hablamos ya de otra población, por ejemplo adultos mayores, aquí sí vemos un aumento muy importante de la prevalencia. Tenemos un estudio de Martínez en 2007, este fue un estudio que se hizo en Torreón, Coahuila, y vemos que aquí hay una prevalencia del 50%, también con predominio del sexo femenino. En el caso del siguiente estudio, que es uno de los más recientes, del 2018, vemos que la prevalencia de depresión en adultos mayores se encuentra en el 74.3% de la población incluida en este estudio. Ahorita vamos a hablar un poquito más de este estudio porque tiene características muy particulares.
y vamos a ver por qué se podrían explicar estas diferencias de prevalencia en estos estudios de adultos mayores. Antes de eso les voy a hablar un poquito de los predictores de depresión en adolescentes. Este es un estudio que se realizó en el 2007 y en este estudio se reveló que había 4 variables que se relacionaban con depresión. Aquellos pacientes que desarrollaban depresión eran aquellos que tenían un alto desajuste clínico, un bajo concepto de autocontrol global, manejaban un alto nivel de estrés en general y tenían pocas habilidades sociales. Estas 4 variables representaron el 50% de la varianza y fueron las predictoras para presentar depresión. Entonces aquí sería importante conocer estas variables porque nos hablaría de aquellos pacientes adolescentes que pudieran ser vulnerables para desarrollar depresión en esta etapa tan importante de la vida. En el caso de los adultos mayores, les mencionaba yo este estudio del 2018. Este estudio fue realizado en mujeres y hombres de 60 a 103 años en el país, en nuestro país. Estos resultados fueron producto de hacer la encuesta nacional de salud y envejecimiento. Y cabe mencionar que esta encuesta se hizo una validación con instrumentos que medían depresión para ver si realmente era válido evaluar depresión con esta encuesta. Al hacer el estudio se dieron cuenta que sí era válido evaluarla con este instrumento, y lo que encontraron, les decía yo, fue que el 74% de las personas mayores cumplían con criterios para depresión. También encontramos que las mujeres son las que más padecen depresión, 2.186 mujeres versus 1.734 hombres. Se repite esta tendencia de crecer más a las mujeres. En el caso del estudio de Torreón, fue un estudio más bien en una comunidad más pequeña, eran alrededor de 200 pacientes, entonces vemos que sí hay diferencias metodológicas que nos pueden explicar estas diferentes prevalencias. Y también en este estudio nos mencionan cuáles son las variables asociadas a depresión en adultos mayores. Bueno, lo que encontraron es que la edad entre 70 a 79 años están asociadas con depresión, ausencia de una educación formal, estado civil, el que sean hombres solteros, mayor nivel de somatización, y mujeres con ocupación laboral son aquellas que están como más en riesgo de padecer depresión. Y lo que encontraron es que las actividades sociales influyen en la reducción de los episodios de depresión. Entonces eso es algo que tendríamos que fortalecer en las personas de la tercera edad. Hablando de otras poblaciones, como por ejemplo mujeres embarazadas y el posparto, estudios en nuestro país, por ejemplo, Ocampo y Gómez, lo que reportan es que se encontró entre el 12 y el 14% de depresión en el embarazo. En el posparto tenemos 2 estudios, uno en el 2011 que nos reportó 14% y otro estudio fue el de Lara y colaboradores en el 2015, en donde se reporta del 8 al 10% de prevalencia. Este último estudio del 2015 es un estudio muy interesante, donde incluyeron alrededor de 211 pacientes que fueron evaluadas tanto en hospitales generales como en centros de salud, y realmente se evaluó muy específicamente que presentaran depresión postparto. O sea, fue una evaluación muy puntual. Dentro de este estudio de depresión postparto, se encontró la depresión postparto que se presentó en el 10% a las 6 semanas del parto y 8.2% a los 6 meses. Entonces sí tenemos que considerar que la depresión postparto hay que evaluarla posterior al parto y también 1 o 2 meses o hasta 6 meses o 1 año posterior al parto, porque vemos que las pacientes muchas veces no van a solicitar atención y puede ser un padecimiento que esté ahí y no nos demos cuenta de los problemas que puede desencadenar. También hay otros grupos vulnerables como los migrantes. Este es un estudio que se realizó en Estados Unidos con población tanto de migrantes mexicanos en Estados Unidos versus no migrantes. Y entonces lo que encontraron es que hay una gran relación
entre la migración y la depresión. Y encontraron que los migrantes, en relación a los que no son migrantes, tienen un riesgo aumentado de padecer cualquier trastorno psiquiátrico, principalmente en ciertos grupos de edad, de 18 a 25 años y entre 26 y 35 años. Y la asociación entre la migración y los primeros indicios de cualquier trastorno, sea depresivo, de ansiedad, el riesgo es de 3.8 veces más que los que no son inmigrantes. Entonces es una población que también está en riesgo y que requiere más vigilancia. Les mencionaba yo que la depresión rara vez la vemos como un padecimiento aislado, generalmente la vemos en comorbilidad con trastornos de ansiedad. Este es un estudio español en donde lo que nos muestra es la prevalencia con trastornos de ansiedad, distimia y somatización. Y vemos que la comorbilidad con trastornos de ansiedad es del 55%, con trastorno de ansiedad generalizada, con trastorno de pánico 33.8%, con distimia, la distimia es una depresión no tan severa como la depresión mayor, y no tiene, por ejemplo, ideas suicidas, intentos suicidas, pero que para hacer su diagnóstico por lo menos se debe con sintomatología mínimo 2 años y con somatización 6.2. También es muy frecuente que encontremos comorbilidad entre depresión y enfermedades crónicas. Esto es muy importante porque vamos a ver que la población médicamente enferma va a ser una población a la cual también tenemos que vigilarse. Lo que se ha reportado en diferentes estudios es, por ejemplo, la comorbilidad con enfermedad vascular que va del 17 al 25%, con evento vascular cerebral del 14 al 19%, enfermedad de Alzheimer del 20 al 50%, enfermedad de Parkinson del 4 al 75%, epilepsia del 20 al 55%, diabetes 26%, cáncer del 22 al 22%, VIH-Sida 5 al 20%, dolor crónico del 30 al 54% y obesidad del 20%. Entonces es algo que tenemos que tener en mente. De hecho, de pacientes con enfermedades infecciosas pueden ser muy vulnerables a padecer depresión. Y además es importante también hacer el diagnóstico. Hay otro estudio en que nos habla sobre la multimorbilidad y la depresión. ¿A qué se refieren estos autores con multimorbilidad? Son aquellos pacientes que tienen más de 3 diagnósticos aparte de la depresión, sean diagnósticos psiquiátricos o médicos, y lo que encontraron fue que tener trastorno depresivo un doble para personas que tienen múltiples diagnósticos en aquellos que no tienen un riesgo relativo de esto fue sí. Y que además era 3 veces mayor la depresión para las personas con multimorbilidad en comparación con aquellos que no tenían ninguna condición física crónica, con un riesgo relativo de 2.1. ¿Cuál es el impacto de la depresión? Bueno, la depresión va a tener impacto y lo vamos a ver en 3 datos que les voy a mostrar. Se decía que la depresión para en el 2004 se mencionó que la depresión era la tercera causa de la carga global de la enfermedad y se pronosticaba que para el 2020 iba a ser la segunda causa de carga global de enfermedad y que iba a ser la primera causa de carga de discapacidad precisamente para el 2030. Y se mencionaba que estos diagnósticos iban a ser las principales causas de discapacidad: depresión unipolar, cardiacis isquémica, ácido, enfermedad cerebrovascular y enfermedad congestiva. Cuando se habla de depresión unipolar es para hacer diferencia de la depresión que está en el contexto de pacientes bipolares, y es una clasificación que no está ni dentro del DSM-5 y del CIE-10, pero a veces se maneja en algunas clínicas. Hay un estudio que es muy importante mencionar, una publicación de Netflix, en donde se menciona que la depresión ocupa el primer lugar de aquellos padecimientos que producen discapacidad, y esto se mide en un año de vida ajustado por discapacidad, que son los TALI.
Y lo que vemos es que la depresión ocupa el primer lugar, produce 65.5 millones precisamente de años, millones de días, asociados a discapacidad. Y entonces esto es muy importante porque la depresión ocupa el primer lugar comparado con los padecimientos que uno pensaría que son más incapacitantes. Por ejemplo, el trastorno por uso de alcohol, 23.7%, luego la esquizofrenia, 16% aproximadamente, trastorno afectivo bipolar, 14%, Alzheimer, 11%, trastorno por uso de drogas, 8%, epilepsia, 7%, migraña, entre 8%, trastorno de pánico, 7%, y trastorno obsesivo compulsivo, 5.1%. Y esto es muy importante porque dentro de las políticas nacionales para el manejo de estos trastornos, pues sí tenemos que considerar que la depresión es la que más produce precisamente discapacidad. Y veíamos que para el 2030 va a ocupar el primer lugar, pero ya aquí vemos que entre los trastornos mentales, neurológicos y abusos de sustancias, pues ya ocupa el primer lugar. Dentro de los trastornos psiquiátricos en población mexicana, ¿cuáles son los que producen mayor discapacidad? En el estudio que se hizo, la encuesta nacional psiquiátrica, se hizo otra publicación en el 2007 donde muestra que el padecimiento que más produce discapacidad es el trastorno de estrés postraumático, con un promedio de 5.35, se utilizó una escala para medir discapacidad, la escala de discapacidad de Sheehan, y después la depresión, un 4.7 en promedio. También tenemos que hay otros padecimientos que producen discapacidad como la agorafobia, la fobia social, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico. Y aquí como se manejan de manera individual, pero sabemos que la comorbilidad de los trastornos de ansiedad y la depresión es muy alta. Entonces habría que tomar en cuenta esta situación de que los pacientes no presentan generalmente un solo padecimiento, sino una combinación de estos. También dentro de esta misma publicación nos hablan de los días laborales perdidos por diagnóstico y vemos que para la depresión se pierden alrededor de 25 días en promedio al año. Una persona que tiene este tipo de discapacidad pues muchas veces va a tener problemas laborales. ¿Por qué? Porque va a faltar, porque hay ciertos lugares donde con 3 faltas pues, entonces aquí vemos que la discapacidad de la depresión sí es muy importante y se refleja en estos días laborales perdidos. También el trastorno de pánico pierden alrededor de 20 días al año, estrés postraumático alrededor de 14 días, trastorno de ansiedad generalizada alrededor de 9 días. Entonces decíamos esto es importante porque la mayoría de las veces estos padecimientos van conmigo. Este es un estudio en donde se evaluó la severidad de la depresión y el desempeño laboral. Y lo que vemos es que a mayor depresión, peor el desempeño. Por ejemplo, en la barra más oscura tenemos la depresión muy severa, la color como verde es depresión severa y como color moradito es una depresión moderada. Y vemos que a mayor depresión severa tenemos un desempeño más reducido. Mientras más depresión severa tengamos, vamos a tener un peor trabajo, un mayor porcentaje de trabajo de mala calidad. Y también mientras más sea la depresión severa, vamos a tener un mayor porcentaje de errores más frecuentes. ¿Qué pasa con una persona que está trabajando y tiene un desempeño reducido, un trabajo de mala calidad, errores más frecuentes? A lo mejor no falta, pero sí va a tener problemas en su desempeño y eso puede ser también que pueda producir consecuencias en su vida personal y laboral. En Estados Unidos, lo que se ha visto con respecto al diagnóstico y tratamiento de la depresión es que en la encuesta nacional de comorbilidad se reportó que solamente 27.9% de las personas con depresión recibe tratamiento en el sistema de salud en los últimos 12 meses y que se mencionan varios motivos por los cuales es tan baja esta cifra. Uno de los principales motivos es la estigmatización. Otro es la idea de que el paciente no necesita atención médica psiquiátrica, o sea, el paciente cree que no requiere ese tipo de atención. También el paciente tiene la idea de que el tratamiento no será efectivo. También la impaciencia por el tiempo en que tardan en actuar los antidepresivos.
el hecho de que algunos antidepresivos tienen efectos secundarios y a veces cuando no hacemos bien la intervención de iniciar de manera correcta los antidepresivos pueden tener muchos efectos secundarios, o también el hecho de que no le avisemos al paciente que va a tener efectos secundarios y prepararlo para eso también puede ser una causa de abandono del tratamiento. Y otra de las causas puede ser prescripción de dosis y tiempo insuficiente del antidepresivo. En México, 21.8% de los pacientes con depresión buscan atención, pero no necesariamente atención especializada en salud mental, sino más bien buscan atención con médico familiar, médico general, médico especialista no psiquiatra, consejero espiritual, consejero religioso, curandero, hierbero, quiropráctico, espiritista. Y solamente el 11.9% recibe atención especializada en salud mental. Entonces aquí vemos que realmente la población que acude a buscar ayuda es muy baja. Por lo tanto, pues eso es preocupante en primer lugar. Pero ya decíamos entonces que son pocos los pacientes que piden ayuda. Generalmente la mitad de los individuos que sufren depresión no buscan tratamiento. Y otro problema es que la depresión no se diagnostica en el 50% de los pacientes que sí buscan ayuda. Entonces eso es un problema porque los que realmente piden ayuda, solicitan valoración, pues muchas veces no son diagnosticados. Y numerosos estudios lo que documentan es que la depresión no se detecta en el primer nivel de atención y que solamente menos del 10% de las personas reciben tratamiento específico para depresión. Realmente es un diagnóstico que está un padecimiento que está infradiagnosticado. Otro problema que tenemos del impacto de la depresión es su cronicidad. Alrededor de un 50% de los pacientes que tienen un primer episodio van a tener como mínimo un nuevo episodio en los siguientes 2 años a la recuperación. Y hay estudios donde se menciona que si se tiene un segundo episodio hay 75% de probabilidades de presentar un tercero y que mientras más episodios existan a lo largo de la vida incrementa el número de episodios que se van a presentar. Entonces lo que vemos es que también estos pacientes hay un incremento en los episodios, hay intervalos libres de síntomas que son mucho más cortos y que la calidad de vida de estos pacientes va a decrecer con cada nuevo episodio. Entonces vamos a ver que la depresión se comporta como un padecimiento que tiene episodios que se pueden ir repitiendo y mientras más episodios a lo largo del año. ¿Cuál es el costo de la depresión y los trastornos de ansiedad? A nivel mundial se habla que la depresión y la ansiedad cuestan a la economía mundial $1 billón al año. Y algo importante que se menciona también en este reporte de la Organización Mundial de la Salud es que la inversión en salud mental, cada billón invertido en tratamiento de depresión y ansiedad puede rendir 4 billones. ¿Y cómo se reflejaría esta mejoría? En la mejora en la salud y la capacidad de trabajo de las personas que fueron atendidas. Entonces es muy importante considerar los recursos que se van a emplear para pacientes con depresión, porque realmente si reciben tratamiento para la depresión, se van a recuperar y van a mejorar su salud y por lo tanto van a recuperar su capacidad de ser productivos. El suicidio es otro de los parteaguas por lo que respecta a la depresión. Decíamos que es frecuente que haya pacientes con depresión que tengan intentos suicidas, pero yo creo que lo más impactante es cuando hay un suicidio consumado. Se habla que a nivel mundial más de 800,000 personas mueren por suicidio cada año, y es decir, una persona cada 40 segundos. Hay factores relacionados con el suicidio. No solamente la depresión se relaciona con el suicidio. 90% de los sujetos que cometen suicidio tienen algún trastorno psiquiátrico severo. Y la depresión se encuentra en alrededor del 50% de los sujetos con suicidio consumado. Por eso el suicidio tiene que ser mencionado en pacientes con depresión, porque sí es algo muy importante. La incidencia anual de suicidios es el 1% en pacientes deprimidos, y pacientes con depresión realizan de entre 14 al 50% realizan intentos suicidas.
es muy importante dejar claro que no todos los que se suicidan tienen depresión y no todos los que tienen depresión tienen suicidio, pero que sí es muy importante el porcentaje de pacientes que tienen depresión y realizaron un suicidio, como decíamos que es 50%. Dentro de datos de la Organización Mundial de la Salud, los 10 países con las tasas más altas de suicidio a nivel mundial, pues tenemos a primero Groenlandia, Rusia, Lituania, países pues que no están muy en contacto. Pero en el caso de América Latina no nos encontramos en uno de los primeros 10 lugares, por lo menos, pero por ejemplo tenemos que en el lugar 22 tenemos a Uruguay, en el lugar 37 a Cuba, en Chile están en el lugar 49 y México está en el lugar 79, con los datos que tenían en ese momento para hacer ese reporte. Ahorita vamos a hablar más de otros datos. De los últimos datos que contamos con el INEGI, una publicación que hizo el INEGI en el 2018 fueron los datos del 2016. En el 2016 ocurrieron 6.291 suicidios, lo que representa una tasa de 5.1 suicidios por cada 100.000 habitantes. Aquí tenemos una gráfica precisamente de estos 5.1, la tasa de 5.1 en el 2016, pero aquí vemos una tendencia que va desde el 2016 del 2010 al 2016, en donde esta tasa ha aumentado. En el 2010 era de 4.3 y ahora estamos en 5.1. En el 2015 fue de 5.2, igual que en el 2014, pero lo que se ha notado es una tendencia a la alta a partir de los últimos años, aunque en el 2016 como que se está. Aquí tenemos la tasa de suicidios por sexo del 2010 al 2016 y aquí vemos que, a diferencia de lo que ocurre en la depresión mayor, tenemos más pacientes con depresión mayor mujeres, pero en el caso del suicidio tenemos más hombres que cometen suicidio. Generalmente se asocia el hecho de que haya más hombres que cometen suicidio porque generalmente utilizan métodos mucho más violentos o mucho más efectivos para realizar el suicidio. Las mujeres, lo que se ha reportado es que hacen más intentos que los hombres, generalmente hacen 4 intentos por un intento que hace un hombre, y entonces aquí vemos que, por ejemplo, las tasas para los hombres en el 2016 8.6% y para las mujeres 1.9%. Y vemos que en el caso de los hombres sí ha habido aumento y en el caso de las mujeres también, pero ese aumento ha sido de menor magnitud. Estas se las muestro porque es una tabla un poco más amplia, nos habla desde el 2000 hasta el 2013, dividido por hombres y mujeres, y vemos la tendencia a la alta del suicidio, sobre todo en los hombres, vemos que ahí es más notoria, y vemos que en el 2000 la tasa era de 6 cada 100.000 habitantes, y en el 2013 8.1. Y en las mujeres permanece, también hay un aumento, pero no es tan significativo como en el caso de los hombres. Aquí tenemos las tasas de suicidios por grupos de edad y vemos que las tasas más altas se presentan en grupos de edad muy específicos. Por ejemplo, entre 25 a 29 años de edad, la tasa es de 8.2 la tasa, y edad de 20 a 24 años, 9.5. Entonces, los grupos de edad más vulnerables serían entre 24 a 29 años, que serían unas tasas mucho más altas. Vemos que la tasa más baja está entre los 10 y los 14 años y que en la tercera edad realmente en donde se aumenta la tasa es en 65 años y más. Los estados del país donde hay mayor suicidio o tasas de suicidio más altas son los primeros 4 es Chihuahua, Yucatán, Aguascalientes y Campeche. Y aquí tenemos una tabla en donde nos muestra precisamente la distribución por edad y vemos que, por ejemplo, en el caso de los hombres las tasas más altas se encuentran, decíamos, entre los 20 y los 24 años y también entre los 30 y los 34, ya cuando se dividen por sexos.
En el caso de las mujeres, lo que encontramos es que la tasa es más alta entre los 15 y los 19 años. ¿Cuáles fueron los métodos empleados? Hacen una diferencia entre hombres y mujeres y vemos que el ahorcamiento no hay más casos de una tasa mayor para hombres, en el caso de, aquí se maneja por porcentajes, perdón, y entonces tenemos que el ahorcamiento es más frecuente en hombres que en mujeres, pero con respecto a todas las causas es la principal. Después, pues, disparo de arma es más frecuente en hombres que en mujeres. El envenenamiento, por otro lado, es más frecuente en las mujeres. El envenenamiento por otras sustancias como drogas o otras sustancias muy específicas, 4.5%, que es menos frecuente en hombres. Entonces vemos que los métodos más violentos o más efectivos pues son más frecuentes en los hombres, y eso podría explicarnos un poco estas diferencias en las tasas más altas para hombres en suicidio que en mujeres. Porque los métodos de las mujeres pues generalmente pueden sobrevivir a los intentos, porque los realizan con medicamentos, sustancias tóxicas. Bueno, dentro de la prevención son medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, sino también a reducir riesgos, detener sus avances y atenuar sus consecuencias una vez establecidas. Tenemos intervenciones universales y en el caso de la depresión, algo que tenemos que tener en claro es que las personas deben tener la alimentación balanceada, no consumir drogas o alcohol, no autorrecetarse, hacer ejercicio regularmente. Esa sería como la recomendación. Pero tenemos ya intervenciones más selectivas. Es muy importante la educación sobre depresión, saber cuáles son los síntomas y precisamente educar a la población sobre qué síntomas son signos, son característicos de la depresión y acudir a tratamiento, acudir a diagnóstico cuando se sospeche que está presente. Otra de las situaciones es la detección temprana de casos de depresión. Cuando nos llega una persona con depresión para diagnóstico y tratamiento, también hay que sospechar que hay otros casos en la familia. Sabemos que hay por lo menos un 30% de pacientes con depresión tienen antecedentes heredofamiliares de primer grado con depresión. Entonces es muy frecuente que el caso que nos llega sea el caso a lo mejor más grave, pero que haya otros casos que no estén diagnosticados, y entonces esto es importante. Los cursos de afrontamiento de estrés pueden ser útiles precisamente para manejar el estrés y ayudar a que puedan tener una mejor calidad de vida los pacientes. También tener un diagnóstico y un tratamiento correcto por tiempo adecuado y supervisado es muy importante. Hay muchos estigmas con respecto a la utilización de los antidepresivos. Se cree que pueden dañar el cerebro, que pueden provocar adicción, y la realidad es que los antidepresivos, los nuevos antidepresivos, son medicamentos que son muy seguros, son bien tolerados, pero que si tienen un tratamiento adecuadamente supervisado, eso disminuye que puedan abandonar el tratamiento. Dentro de las conclusiones, pues podríamos decir que la depresión es un trastorno psiquiátrico muy frecuente, que es susceptible a tratamiento, que en caso de no tratarse tiene disfunciones muy graves como cronicidad del padecimiento, disfunción, suicidio, y que la educación, la detección temprana y los cursos de afrontamiento de estrés pueden ser estrategias preventivas para manejar. Y por último, pues hay que fomentar la inversión en salud mental, sobre todo en estos padecimientos que tienen un gran impacto en la vida. Pues gracias. Esta videoconferencia, pues aparte de compartir con ustedes toda esta información sobre la depresión, pues queremos invitarlos también al curso que vamos a tener aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría, el cual tengo el honor de coordinar. Este